Bien, en los anteriores videos hemos trabajado el delantero, posterior del impermeable mujer, también el bolsillo y la manga. Ahora vamos a trabajar en la capucha. Bien, damos hoja, nueva hoja, inicio y lanzamos una línea recta. Bien, presionamos control para enderezar la línea. En DL le daremos 40 centímetros y con clic soltamos y tenemos una línea recta. Ahora vamos a lanzar los puntos constantes. Lanzamos el primer punto constante. Partiendo de este punto constante, lanzaremos el primer punto constante a menos 13.5 centímetros. Partiendo del primer punto constante, lanzamos el segundo punto a menos 31 centímetros, 31.5 centímetros. Del último punto constante lanzamos el último a menos 2 centímetros. Bien, teniendo estos puntos vamos a lanzar puntos enlaces hacia arriba. Estos puntos en DL marcamos a aproximadamente 25 centímetros. Los siguientes a la misma distancia. Los alineamos con línea recta. Bien, tenemos estos 4 puntos de diferentes escalas de la capucha. Ahora seleccionamos paralelo y nos aseguramos que en la pestaña superior derecha vamos a asegurarnos de que esté marcada la opción líneas con restricción. Cerramos y lanzamos la primera línea paralela a 18 centímetros y una segunda paralela a 6 centímetros. Bien, la ventaja de tener líneas paralelas con restricción es que podremos modificar ambas al mismo tiempo. Lo siguiente que vamos a hacer es lanzar un punto enlace en el último punto constante hacia abajo, 5.5 centímetros. Y lo marcamos con línea recta. Bien, ahora aquí tenemos que bajar 2.5 centímetros para poder darle forma a la capucha. Entonces damos clic en F1, intersección, y clic, lanzamos punto constante partiendo de la intersección a menos 2.5 centímetros. Bien, en esta parte vamos a intersectar este punto y este punto. Esos son los puntos que vamos a unir con Bezier. Bien, ahora en esta siguiente parte vamos a unir estos puntos para poder darle forma a la capucha con Bezier. Empezamos con Bezier, primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto, punto final con anticlic y soltamos. Listo. Vamos a darle forma a la capucha con F3, modificar.
acercamos un poco más. Aquí tenemos casi terminado el patrón de la capucha, solo nos falta lanzar Bezier en esta parte. Vamos F1 Bezier, seleccionamos clic y soltamos en el inicio del primer punto constante. Con modificar le damos una forma curva y haciendo que esta especie de pico sobresalga suavemente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que el inicio de la capucha, esta curva que vemos acá, tenga relación con la medida del cuello, tanto delantero como posterior. Lo que vamos a hacer es, al igual que la manga, utilizar la herramienta restricción por medida para poder emparejar las medidas y al momento de coser nos calce la capucha con el cuello. Entonces vamos a voltear el patrón anteriormente, vamos a darle una simetría vamos a seleccionar F2 simetría en X para tenerlo más cerca el cuello de el borde de la capucha. Con End vamos a acercar el patrón del cuello con patrón del escote con el borde de la capucha. Vamos a empezar con el dándole medida F8, medida de longitud a los respectivos escotes tanto delantero como posterior. Delantero, recuerden que con F3 y modificar podemos, para mayor comodidad voy a desplazar la medida para este lado, y F8, medida de longitud en la espalda. Con F3 modifico para que la medida no me estorbe de alguna forma. Lanzamos punto constante partiendo de la punta hacia la mitad. Podríamos suponer que alcance ruedo delantero y partiendo de este punto constante lanzamos uno segundo, que será el contorno de escote espalda. Lo que vamos a hacer es seleccionar F3 restricción por medida y seleccionar el primer punto constante con clic y soltar en el escote delantero en la medida de longitud naranja con anticlic, y cuando lo notemos amarillo es porque ya hemos vinculado las medidas. Ahora el siguiente punto constante, clic y soltamos con anticlic. Vemos que nos calza perfectamente las medidas, no tendríamos que hacer ninguna modificación, pero si por casualidad a ustedes no les coincide, simplemente lo que pueden hacer es darle más curva a la capucha. Como les comento, es una ficha técnica, por lo tanto las medidas están ya casi corregidas.
Entonces esto sería todo. Ya tenemos el patrón de la capucha terminada. Bien, ahora vamos a hacer el patrón de el tapete de cuello, que es importante para poder cubrir las costuras de la unión de la capucha y el cuello, el escote. Bien, ahora vamos a dar hoja, nueva hoja. Tenemos la nueva hoja. Con end vamos a desplazar hoja y hacer una línea recta. Con control enderezamos la línea y en DL medimos 30 centímetros. Enter, clic derecho, tenemos la línea. Ya, con inicio. Vamos a desplazarlo con end. A este lado y vamos a acomodar ya. Vamos a hacer lo mismo que la capucha. Vamos a lanzar 2 puntos constantes. Este primero para marcar el inicio del tapete. Primer punto constante para el escote delantero, segundo punto constante para el escote posterior. Y con F3, herramienta restricción por medida, clic, anticlic, clic, anticlic. Bien, eso será el ancho de nuestro escote delantero, el largo de nuestro tapete. Ahora con F1 damos punto enlace, medimos 3.5 centímetros, que es el ancho de nuestro tapete, y finalizando también en 3.5 centímetros. Hacemos una paralela con línea recta y finalizamos uniendo los 2 puntos. Y así finalmente ya tenemos todas las piezas listas para darle costura y crear una variante.